Bueno, bienvenido a este nuevo video del canal. En este caso no voy a enseñarle nada de sistemas embebidos. Quiero hablarle otra vez sobre mi tesis porque creo que esta tesis la hicimos hace más de 20 años, tres compañeros, y quiero mostrarle el diseño, lo que se hizo y todo lo que resolvió y cómo hoy en día es muy difícil conseguir algo que controle un robot de esta manera, con los recursos limitados que teníamos en el 2001, en el 2000, hace más de 20 años. Ok, y era un robot móvil, tenía sensores ultrasónicos para hacer navegación, tenía un puerto donde podía configurar entradas y salidas digitales y entrada análoga, hacer control on-off y con eso mover o cuando el robot detectara algo, hacer algo. Tenía un propio compilador, tenía un gemelo digital, que todo lo que hacía el robot se veía acá. Cuando apenas estaba en pañales lo que era OpenGL en ese entonces, no existía SolidWorks, no existía nada de eso. Entonces, quiero mostrarles todo lo que se miró y el diseño electrónico que logramos hacer con ensamblador y con un PIC16 F874A. Realmente en la tesis dice 74C porque era OTP que se borraba, pero después ya al final le metimos el 77A, que yo también hablo en el canal de cómo programé, hice mi propio programador para poder utilizar ese microcontrolador. Pero bueno, no quiero alargar mucho, voy a ver el software, lo adapté para poder abrirlo. El software es tan viejo que no me deja. Nosotros en ese entonces hicimos un instalador del software. ¿Dónde está tesis? Código. En ese entonces hicimos un instalador del software, pero hoy en día ya el instalador no es compatible con Windows. Nos toca hacer el instalador para CD y para varios disques, porque los computadores anteriormente, estos computadores viejos que están viendo aquí, algunos no tenían unidad de CD, apenas estaba saliendo el CD en ese entonces. Entonces, habíamos uno para CD, que era un solo disco, y teníamos uno para 10 disquetes para poder hacer el instalador. Entonces, todo eso nos tocó hacerlo. Obviamente, ya este instalador no nos permite correr en este Windows actual, pero logré entrar al código fuente de la que hicimos en Delphi, y sobre ese código fuente traté de ajustarlo para que corriera. Aquí me sale un error y me salen unas cosas en China, pero está corriendo. Anteriormente los computadores no creaban puertos virtual con 1 y con 2, o con 3, con 4. Solo venían físico y venía o con 1 o con 2. O algunos solo venían con 1. ¿Ok? Y aquí yo me seleccionaba el puerto. Ahora no, me dice que el robot está ocupado porque no está conectado el robot. Obviamente ya el robot no existe. El robot hubo un incendio, según tengo entendido, en la universidad y se quemó. Bien, este era el programa. Voy a hacer aquí un nuevo programa. O sea, yo podía hacer una nueva fila, no guardaba nada y aquí empezaba a hacer. Lo importante de esto es que también tenemos ¿cómo es? Un simulador. Aquí está. No me acuerdo dónde está el botón simular. Y se abría, perdón. Aquí está opciones de simulación y se abría el gemelo digital. Lo chévere de esto es que yo podía coger la plataforma, podía cambiarle el color de lo que yo quisiera, por ejemplo, poner la morada, podía cambiar los colores de lo que yo quería o hacerlo tal cual como era el robot. Y además de eso podía coger el eje X, el eje Y, el eje Z y podría mover mi robot, o si quería escalarlo, ponerlo más grande, también podía hacerlo. ¿Ok? Podía deformarlo si quería, podía verlo en líneas, podía verlo en puntos. Y esto es muy importante, los computadores antes eran muy lentos, era el factor como yo en el gemelo digital lo simulaba. Ahora vamos a ver que con el Windows actual lo voy a dejar así, es mucho más rápido, me toca bajar ese factor. Dejémoslo así. Entonces, primero que todo, ¿qué hicimos? Hicimos nuestro propio compilador. Les voy a poner un ejemplo. Si yo pongo aquí y le digo que la base se mueva a 60 grados, después quiero ponerle un retardo, creo que se escribe retardo, de un segundo, y que la base se mueva a menos 60 grados, y otro retardo de un segundo, y aquí le pongo fin, ya eso es un programa. Entonces voy aquí a darle verificar y él me va a decir si tengo errores o no. No hay errores. Donde yo en vez de base ponga cualquier cosa y le diga que me compile, me da un error aquí en rojo diciéndome tienes un error en la base. O sea, hicimos nuestro propio compilador donde podíamos programar el robot como queríamos. Entonces vamos a quitar esto, vamos a compilar y ahí está bien. Ahora voy a simular
Y miren que se fue por un lado y después se va para el otro. Un segundo y se va para el otro lado. Si no le pongo el tiempo, se mueve muy lento el robot. Ahora, también hicimos ciclos. Yo podía poner aquí la palabra ciclo. Un por, lo hicimos en español, obviamente. 5 veces y tenía que terminar con un fin del ciclo. Ahora, también podía hacer mi programación. Que mi ciclo era este. Uy, mi ciclo no me da. No me deja. Bueno, también podía tener espacios. Y yo decía, bueno, voy a hacer un ciclo de esto. Y cuando termine el ciclo, quiero que la mano, creo que se llamaba mano, escribí en mayúscula, minúscula, también el compilador lo aceptaba, no importaba, o combinado, la mano se abriera 5, por ejemplo, por un ejemplo. Vamos a mirar cómo va. No hay errores, vamos a simular esto, vean lo que va a pasar. El segundo, ahora va a repetir la segunda vez del ciclo. 5 veces va a hacer eso. Y después abrió la mano. Ahora, si yo cojo y no le pongo retardo, se va a hacer muy rápido el movimiento del robot. Pero bueno, dejémoslo así. No, quitémosle retardo para que vean lo que sucede si hago esto. Si hago esto, voy a compilar. Lo hizo muy rápido. Entonces, para eso está el factor este. En este caso me toca bajarlo para que sea un poquito más. Entonces yo también puedo controlar la velocidad de mi simulación. Miren que ahí simula mucho mejor, sin ponerle retardos. ¿Qué más teníamos? Este robot tenía una opción de manual. Vamos a esperar que termine. Terminó el ciclo y abrió la mano. Tenía una opción de manual donde, bueno, vamos a sacar otra vez la simulación, donde tenía mi robot y lo podía mover manualmente como yo quisiera. Bueno, está muy lenta la velocidad, vamos a subírsela. Podía moverlo como yo quisiera mi robot, por ejemplo, la base a 40, y giraba la base. Le decía que guardar ese movimiento, guardar acción, y me iba creando en mi programa. Voy a quitarle la velocidad porque no me interesa. Bueno, ahorita no me deja borrar. Bueno, vamos a ponerle el hombro, vamos a bajarlo y que me guarde esa acción. Vamos a pitch, a subir esto y que me guarde esa acción. La mano, podría abrirla y que me guarde esa acción. Después quería cerrar la mano. Estoy poniendo cualquier cosa, pero lo que quiere decir que nuestro robot se podía mover manualmente, hacer algo, se podía guardar una acción. Ay, perdón. Se podía guardar la acción, podía guardar el archivo, podía cargar algo que ya estaba acá y además de esto podía guardar la posición, lo podía mover un momento y él daba la posición porque también calculaba la cinemática inversa para llegar a un punto. Después de, bueno, nuestro robot también tenía la opción de rotar a la derecha. Ojo, cuando el robot se movía tenía que moverse con la posición esa de fija. No podía moverse en cualquier posición. Ir a la derecha, ir a la izquierda. Aquí estoy simulando todos los movimientos en el gemelo digital y esto lo hacía el robot real en ese entonces. Bueno, aquí cuando me voy a cargar, creo que no, mentira, me voy a guardar, modificar a modo programado, me carga, no, no me salió. Bueno, ya no me acuerdo, vamos a repetirlo otra vez para ver. Manual, simulación, mostrar. Otra vez voy. Base, bueno, vamos a ponerle más velocidad. Base, guardo la acción, bajo el hombro, guardo la acción, vamos a mover el rod, el pitch, guardo la acción, vamos a mover la mano, guardo la acción, vamos a cerrar la mano, guardo la acción, vamos perdón, guardo la acción, vamos a hacer un movimiento cualquiera, podemos mover cualquier cosa del robot, vamos a mover la base, varios movimientos al tiempo, en 1-1, que es lo más chévere. Hice este, vamos a mover el pitch
y después le digo guardar posición. O sea, me va a guardar la cinemática inversa, me calcula el X, el Y, el Z, donde debe llegar el robot. Después de esto, si lo quiero cargar para el programa principal, está la opción de cargar, creo que es esta, y lo trae para acá, muy bien. Voy a quitarle la velocidad para que no lo haga tan rápido, y ahora voy a darle simulación. Entonces miren que comienza a hacer el programa que hice manualmente, se lo aprendió el robot y lo puede hacer. Otra cosa importante es que puede hacerlo en modo absoluto o modo relativo. Modo absoluto es sobre X, Y, Z global. Relativo es sobre el movimiento anterior. Eso es de robótica, no vamos a complicar la vida ahorita. Y además de eso tenía 4 posiciones de memoria donde podía guardar 4 programas y hacerle 4 tareas diferentes al robot. Además de eso, nuestro robot tenía una opción de adquisición de datos donde aquí podía hacer una gráfica, tenía una entrada análoga y yo podía ver en tiempo real la gráfica. Además, yo podía ponerle un set point de 0 a 5 voltios y él me hacía un control on-off. Con una salida podía activar y desactivar algo y hacer un control directamente. Esto lo hacía por este puerto azul que estaba aquí conectado. Además de eso, nuestro robot tenía la opción de unos sensores ultrasónicos. Aquí se iba mirando, esto se iba moviendo, estos datos se iban moviendo y iba saliendo la distancia acá de qué tan lejos estaban los 1, 2, 3, los 5 sensores ultrasónicos que tenía nuestro robot, que son 1, 2, 3, 4 y el 5 está de este lado. Y podía medir distancia y cuando navegaba no se chocaba. Además de eso, nuestro robot tenía una base de datos donde había una serie de programas ya precargados que el alumno podía hacer, podía cargarlos acá y podía analizar o aprender. En la base de datos yo podría agregar programas. Yo podría venir aquí en la base de datos y decirle cargar. Me equivoqué, perdón. En la base de datos, ya ni me acuerdo. En la base de datos había una opción de, perdón, es de anexar. Entonces yo podía venir aquí en la base de datos, nombre, siguiente, autor, nombre de programa. Podía buscar por autor, podía buscar por programa, por lo que yo quería, podía hacer una búsqueda y él me decía si aparecía o no. Y yo podría crear uno nuevo, pero ahora no me acuerdo. Ok, sí. Pero no me acuerdo ahorita cómo hacía yo para anexar un nuevo registro a la base de datos. Bueno, ¿qué más tenía el robot? Tenía unas prácticas donde el estudiante buscaba acá y podía cargar las prácticas, ahora no están, y podía mirar las prácticas que hayamos hecho nosotros. Bueno, eso. Ahora, no quiero alargar más, ya le mostré lo que me corre del programa. Ahora vamos, bueno, tenía radiofrecuencia, era inalámbrico. Ahora vamos a abrir un poquito de la electrónica que teníamos. Teníamos el robot, nos comunicábamos con el computador o con la calculadora HP. Hicimos el programa en la calculadora. Teníamos un joystick, también se podía manejar con un joystick y acá estaban los motores. ¿Qué más hicimos? Bueno, vamos rápido acá. Estos son los comandos que les estaba diciendo ahorita. Vamos un poquito más a la electrónica. Esto lo copié ahorita para mirar algo sencillo. Creo que borré la parte de electrónica. Bueno, esto ahorita no me interesa. Miren que podía sacar datos por el puerto paralelo que tenía en el azul. Podía sacar información. Pero también había un comando muy chévere que se llamaba esperar. Hasta que no me llegara un dato digital por el puerto, el robot no hacía otro movimiento. O sea que el robot podía decir, si no me llega un dato, se podía hacer otro programa en el computador que le mandara datos y de acuerdo a lo que recibiera, si era una orden o no, interactuara con el programa de robot. Era una locura. Realmente lo que hicimos para mí estaba muy adelantado a su época. Las instrucciones, obviamente, como hicimos un compilador, tenía todo este tipo de cosas. Ahora, la base de datos también estaba, en MySQL estaba en pañales en ese entonces, estaba apenas, por lo menos acá en Colombia, llegando y nos tocó hacer esa parte. El programa en la calculadora HP se hizo en la manera gráfica de la calculadora y podíamos mover el robot desde la calculadora. Esa calculadora tenía un puerto infrarrojo y por ahí lo hicimos. Vamos a ver un poco la electrónica. Las órdenes manuales del joystick venían a un codificador y de aquí iban al micro porque no teníamos tantos pines. Nos tocaba utilizar digitales para poder hacer eso.
Bueno, esto no me interesa ahorita. La otra cosa importante que también hicimos es que el micro solo tiene una salida PWM que está en RC2, pero teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 servomotores. Entonces, el micro no podía manejar, ese micro no podía manejar 8 señales PWM por hardware. Nos tocó hacer un multiplexor que el micro le dice cuál habilita de los servos y le manda la señal PWM al servo que queremos. Hicimos un multiplexor puro digitales para poder manejar eso. En ensamblador todo. Importante, yo no hice mucho en la programación de sistemas embebidos en mi tesis. Yo hice toda la parte de software, el compilador, o sea, me dediqué más a la programación. Fue el 774, pero realmente fue el F7774A cuando terminamos la tesis. Miren, esto era para la comunicación serial. Era por RC232, por eso tenía el más 232. Los modems radiofrecuencia no son como ahora, apenas estaban en pañales. Y había o transmisor o receptor, nos tocaba comprar el transmisor y el receptor. Y nos tocaba hacer con el micro o transmito o recibo para poder hacer la aplicación y estar multiplexando. Y eran unos modems costosos que los trajimos de Canadá. Este era el programa, este era el micro que habilitaba transmisión o recepción y tenían la misma antena para poder hacer esto. Otra cosa importante fue, bueno, habían 4 programas, pero no cabían en la memoria del micro, tuvimos que poner una memoria I2C para poder poner los 4 programas, una memoria EPROM. Esta es el puerto de entrada y salida, 3 puertos digitales de entrada o salida, un puerto de control para control on-off y una señal análoga, todo eso era configurable. ¿Ok? La entrada análoga en ese entonces tenía operacional para que no fueran a dañar el microcontrolador y para que no hubiese ruido. Le pusimos sensores ultrasónicos, pero es que el ultrasónico no es el ultrasónico SFR4 que consigues hoy. Se parece, pero en ese entonces era solo el sensor. ¿Qué nos tocaba hacer a nosotros? Ya les muestro. Primero, para poder excitar el transmisor para que tuviera mayor alcance, los 5 voltios que teníamos no nos daban. Nos tocaba poner un más 232 que es para comunicación, pero lo hicimos que cuando yo le mando un 1 o un 0, él me da más 10 y menos 10. Entonces, el más 232 estaba excitando el transmisor ultrasónico a más 10 y menos 10 con una sola fuente. La recepción no es que yo recibo el eco, nos tocaba hacer filtros con operacionales, coger la señal, después un comparador, que este es el comparador, y tener un nivel de referencia de 2.5 voltios para poder comparar que este que tenemos acá con un divisor de resistivo. Nos tocaba hacer el acondicionamiento de la señal que recibía. Hoy en día el SF04 tiene todo esto. Nosotros nos tocó diseñar eso. Y tuvimos que multiplexar también todos los sensores para recibir el eco de cada uno. O sea, esto fue una locura. Miren el circuito de cómo detecta la batería baja. Utilizamos el famoso 555. Hicimos un Zener. Cuando la batería está encima de 6.2 voltios, esta señal que está aquí, esto se satura, manda un 0 y está reseteado el 5.5. No hay problema. ¿Por qué? Porque tenemos que correr en el micro. Pero cuando la batería no baja, cuando la batería bajó de 6.2, esto está abierto, esto está en 5 voltios y esto está titilando y le está titilando diciéndome, oye, la batería está baja. Entonces hicimos un detector de batería con un diodo Zener y un 5.5. Entonces todo lo que vimos en digitales, análogas, o sea, yo siento que en esta tesis se aprendió. Y para mí creo que las tesis se aprende cuando uno las hace. Porque yo creo que hoy las universidades han quitado muchos, o ya no se utilizan tanto las tesis porque la mandan a hacer. Yo hice muchas tesis, gradué muchos compañeros míos porque me encantaba el diseño. Todos los cálculos hicimos, todo esto tiene cálculos. Miren, diseño de la fuente de alimentación, esto también me interesó. ¿Qué sucedía? Teníamos una fuente de 12 voltios, 6 amperios. Perdón, 4 amperios. Menos de 4 amperios, eran 3 amperios. Tenemos un diodo porque si invertíamos la fuente no íbamos a dañar el circuito. Nosotros regulábamos 5 voltios para poder alimentar las tarjetas y el joystick. Pero resulta que los motores, los servos, no se podían alimentar con un 7805 porque consumían mucho. Entonces, ¿cómo hacíamos para alimentar un servo
En ese entonces no existían los reguladores conmutados que tenemos hoy en día. Esto no, por lo menos estaba para los computadores, pero no lo vendían comercialmente. Entonces nos tocó hacer una fuente que me diera los 5 voltios, de 5 a 6 voltios necesitaban los servos. ¿Qué se nos ocurrió hacer? Cogimos y hicimos esto. Tenemos los 18, la fuente que va entre 18 y 11, realmente era una batería de 12. Venía acá con un diodo CN de 8.2 voltios. Esto es un Darlington que tiene una caída de 1.4 más los 1.4 que tenía acá, había 5.6 voltios. Esto es un seguidor de voltaje, o sea que estos 8.2 que están aquí pasan para acá por 1 menos 0.4. Y esto alimentaba los servos en voltios, pero la corriente la cogía el transistor y era el transistor que alimentaba los servos de la corriente de la fuente. Hicimos nuestra propia fuente para poder alimentar los servomotores en ese entonces. Hicimos diagramas de flujo, diagramas de bloques, de todo lo que hicimos, obviamente. No quiero alargar el video, simplemente quería mostrarles lo que se hizo y que para mí hoy en día un robot que tenga su propio compilador, un robot que aprenda manualmente, que se controle con radiofrecuencia, es un robot que está vigente. Un robot que tenga su gemelo digital, que hoy sin Skate en MATLAB lo hace muy fácil, o Labios Robotics lo hace muy fácil, o que se comuniquen con SolidWorks, pero que lo hicimos nosotros en OpenGL, todo es de cero y todo es pura programación, haciendo toda la cinemática inversa y directa del robot en el software y también en el micro para poder comunicarnos, para mí es una locura. No quiero alargar el video, quería hacerle un honor a mis compañeros David Senior y Alex Santoyo que nos metimos en esto. Para mí es el mejor grupo de trabajo y lo dudo sin ánimo de ofender a toda la gente que he trabajado, que he tenido. Éramos 3 locos haciendo una locura para hacer una tesis que nos demoró 3 años, pero que el resultado fue muy exitoso. Bueno, quería mostrarles lo que hicimos, lo de compilador, lo de que se pone manual, que aprende, que guarda, que se controla con la calculadora. Para mí no hay precio para lo que se hizo. Nos vemos en un próximo video. Suscríbanse al canal. Muchas gracias. Creo que no cerré. Ya miramos. No.